La cuarta plaga de Egipto, las moscas, cuando la presión de Dios desata la verdad oculta del corazón. Tras la tercera plaga, cuando el polvo se convirtió en piojos y ni los hechiceros pudieron replicar la señal, Dios continuó revelando su poder con una nueva advertencia. La cuarta plaga marcó un momento crucial en la serie de juicios divinos sobre Egipto, no solo por su naturaleza física, sino porque por primera vez se introdujo un factor diferenciador. Dios haría una distinción entre su pueblo y el resto del país. Lo que estaba a punto de ocurrir con esta plaga de moscas era un mensaje directo, no solo para el faraón, sino para todos los pueblos. El Dios de Israel no solo castiga, también protege a quienes le pertenecen. La Biblia nos dice que el Señor habló a Moisés y le dijo que se presentara nuevamente ante el faraón y le advirtiera lo siguiente: si no dejas salir a mi pueblo, enviaré enjambres de moscas sobre ti, tus siervos, tu pueblo y tus casas, y las casas de los egipcios se llenarán de moscas, y también la tierra donde ellos estén. Éxodo 8:21. Aquí no se trataba de simples insectos molestos. El texto hebreo original sugiere un tipo de insecto volador feroz, posiblemente tábanos o algún tipo de mosca carnívora, que mordía y atormentaba con intensidad. Lo importante no era solo el número, sino su efecto destructor y el ambiente caótico que creaban. Imaginar a Egipto, tierra rica, organizada y sagrada, infestada por enjambres de moscas agresivas en cada rincón es una imagen poderosa. Las casas reales, los templos, los mercados, los campos, todos se convirtieron en escenarios de desesperación. Las moscas se posaban sobre los alimentos, contaminaban el agua, atacaban la piel, generaban enfermedades. Lo que antes era sagrado, limpio y estable, ahora estaba envuelto en el zumbido constante de criaturas que anunciaban el juicio divino. Este tipo de plaga no solo provocaba daño físico, sino que atacaba la paz mental, la rutina diaria y la estructura social. Lo más impactante de esta plaga fue la decisión de Dios de hacer diferencia entre Israel y Egipto. En la región de Gosén, donde vivían los hebreos, no habría ni una sola mosca. Esto fue una declaración pública y sobrenatural de la soberanía de Dios: y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que no haya allí enjambres de moscas, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Éxodo 8:22. No era coincidencia. Era una señal clara. Dios estaba diciendo: yo soy el que controla, yo soy el que decide, yo soy el que protege. Aquí hay una lección clave para todos nosotros: Dios puede protegernos en medio del caos. Mientras el mundo se llena de zumbidos de desesperación, de insectos que destruyen la calma, de noticias alarmantes, de crisis, de guerras, de pandemias, su pueblo puede vivir en paz bajo su cobertura. No se trata de arrogancia espiritual, sino de confianza en su promesa. Dios sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y así como protegió a los israelitas en Gosén, también guarda a los que confían en Él. En esta cuarta plaga también comenzamos a ver una estrategia divina más profunda: la presión gradual sobre el corazón del faraón. Dios no comenzó con lo más terrible. Fue intensificando la presión. Cada plaga era una oportunidad de reflexión. Y es que el juicio de Dios no es caprichoso, es misericordioso en su advertencia. Cada plaga iba dirigida a un área de poder, de creencia, de arrogancia. En este caso, las moscas atacaban el sistema religioso egipcio que veneraba la limpieza, el orden y el control sobre la naturaleza. Los egipcios tenían dioses asociados con la naturaleza, la fertilidad, la sanidad. ¿Dónde estaban esos dioses ahora que los insectos los cubrían todo? Pero la plaga de moscas también revela otro aspecto profundo del carácter de Dios: Él conoce los límites del corazón humano. El faraón, frente a esta crisis, pareció dar un paso hacia la obediencia. Llamó a Moisés y le dijo: «Id, ofreced sacrificios a vuestro Dios en la tierra». Éxodo 8:25. Pero Dios no aceptaba medias tintas. La petición de Moisés era clara desde el principio: dejar ir al pueblo, por completo. No era cuestión de negociar términos a conveniencia. No era un trueque religioso.
El faraón pretendía que los israelitas adoraran dentro de Egipto sin libertad total. Pero Dios no comparte su gloria ni acepta condiciones humanas en sus mandatos. La reacción de Moisés fue firme: no conviene que lo hagamos así. Sabía que el culto verdadero no podía realizarse entre ídolos ni bajo la sombra del opresor. Aquí también hay una enseñanza clave: la verdadera adoración necesita libertad espiritual. No se puede adorar verdaderamente mientras seguimos encadenados a lo que nos oprime. No se puede levantar un sacrificio a Dios en medio de las estructuras del mundo que nos mantienen cautivos. La adoración genuina comienza con obediencia radical, no con compromisos cómodos. Entonces, el faraón cede un poco más: yo dejaré que vayáis, pero no vayáis muy lejos. Otra trampa. Dios quiere liberación total, no solo geográfica, sino del corazón, del sistema opresor, de las viejas formas. Moisés acepta la salida, ora a Dios, y la plaga cesa. El texto nos dice que Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés, y quitó las moscas de Faraón, y no quedó ni una. ¡Qué impresionante muestra de control divino! Miles, millones de insectos, de pronto desaparecen. Ni uno solo quedó. Eso no es un fenómeno natural. Es un milagro que solo puede venir de una mano omnipotente. Sin embargo, como ya es habitual en esta historia, el faraón endureció su corazón de nuevo. No cumplió su palabra. No dejó ir al pueblo. Esta actitud nos recuerda que el corazón humano es engañoso. Puede prometer en medio del dolor, puede aparentar cambio mientras dura la presión, pero una vez que la crisis se va, regresa a sus viejas prácticas. Por eso, la transformación espiritual verdadera no ocurre solo cuando oramos para que Dios nos quite las moscas, sino cuando decidimos rendirnos a Él, aun cuando todo esté en calma. Esta plaga también nos enseña que el enemigo muchas veces ofrece liberación a medias. Te dice: sí, adora, pero no cambies de ambiente. Sí, sigue a Dios, pero quédate dentro del sistema que conoces. Pero Dios dice: sal por completo. Deja atrás Egipto. Yo quiero liberarte por completo, sin ataduras. Cada plaga que vino sobre Egipto fue una sacudida espiritual, un llamado urgente al despertar. Y las moscas fueron especialmente simbólicas porque representaban la suciedad que aparece cuando la idolatría y el pecado se multiplican. Hoy, muchas vidas están llenas de moscas espirituales, pensamientos tóxicos, hábitos destructivos, palabras que hieren, ambientes que corrompen. Y mientras intentamos espantarlas con nuestras propias fuerzas, Dios sigue diciendo: déjame liberar completamente tu vida. No se trata de arreglos temporales. Se trata de transformación real. En resumen, la cuarta plaga de Egipto, las moscas, fue más que una crisis ambiental. Fue una declaración celestial: Dios es soberano en la tierra, hace diferencia entre su pueblo y los demás, y no acepta adoración condicionada. Fue una advertencia al faraón, pero también una oportunidad para el cambio. Fue un acto de juicio, sí, pero con la intención de redención. Y hoy, esa misma voz resuena: ¿hasta cuándo resistirás? ¿Hasta cuándo querrás seguir negociando con tu libertad? Que esta historia nos inspire a rendirnos por completo a Dios, a confiar en su protección, a no conformarnos con soluciones a medias y a vivir lejos de las plagas que este mundo ofrece, bajo la sombra del Altísimo. La historia de la cuarta plaga de Egipto, aquella en la que enjambres de moscas invadieron la tierra del faraón, va mucho más allá de un relato antiguo o una simple anécdota de la Biblia. Este episodio está impregnado de significado profundo, de enseñanzas espirituales que aún hoy resuenan con fuerza en la vida de quienes buscan entender el poder y la soberanía de Dios en medio de las pruebas. Más que una molestia física, la invasión de moscas fue una señal clara del juicio divino, una manifestación del conflicto entre la justicia de Dios y la obstinación humana. Una advertencia que toca la esencia misma de la libertad y la adoración genuina. Imaginemos por un momento el impacto que debió causar esta plaga en la estructura social, religiosa y política de Egipto. Esta nación se consideraba a sí misma un ejemplo de orden, limpieza y control.
Sus templos, centros de culto y espacios públicos eran símbolos visibles de una sociedad que se regía por un complejo sistema de creencias y prácticas, donde la pureza y el dominio sobre la naturaleza tenían un papel esencial. La llegada repentina y violenta de las moscas desmoronó esta imagen de perfección y poder. No era solo un ataque a la comodidad o al bienestar físico, era una invasión que afectaba la identidad misma de Egipto, un golpe directo a sus dioses y su sistema. Cada rincón de Egipto se volvió insoportable. Las casas de los egipcios, que antes eran refugios de seguridad y orden, se convirtieron en espacios invadidos por el caos y la contaminación. Las moscas no solo molestaban, sino que transmitían enfermedades y contaminaban los alimentos y el agua, poniendo en riesgo la salud de toda la población. La plaga trastornó la rutina diaria, dificultó el comercio, paralizó las actividades religiosas y generó un ambiente de desesperación generalizada. Era imposible ignorar el mensaje que Dios estaba enviando a través de este desastre natural. El poder del Dios de Israel estaba manifestándose para hacer justicia y reclamar su gloria. Pero lo que realmente hace única a esta plaga es la distinción que Dios hizo entre Egipto y su pueblo, Israel. En la tierra de Gosén, donde habitaban los hebreos, no hubo moscas. Esta protección especial no solo era una muestra del amor y la fidelidad divina hacia su pueblo, sino también una declaración pública para todos los ojos: Dios es soberano sobre la creación y tiene el poder de separar, proteger y bendecir a quienes le pertenecen. Mientras el caos reinaba en toda Egipto, la región de Gosén permanecía intacta, como un oasis de paz en medio de la tormenta. Esto confirma que Dios no actúa como un ser indiferente, sino que es un Dios personal, que conoce y cuida a sus hijos. Protección en Gosén es un recordatorio de que, aunque el mundo esté lleno de problemas, crisis y dificultades, Dios ofrece refugio seguro a quienes se entregan a su voluntad. No es una protección mágica o irresponsable, sino un amparo espiritual que da paz y seguridad en medio de las pruebas. Pero la historia no termina ahí. La plaga de las moscas también expone la tensión entre la voluntad divina y la resistencia humana. Frente a esta plaga, el corazón del faraón comenzó a mostrar signos de debilidad. En medio del sufrimiento y la presión, cedió parcialmente y propuso una especie de negociación: permitir que los israelitas ofrecieran sacrificios a su Dios, pero sin salir completamente de Egipto. Esta oferta refleja la tendencia humana a buscar soluciones a medias, compromisos que parecen aliviar la presión sin requerir un cambio radical. El faraón no estaba dispuesto a perder su control total ni a admitir la autoridad absoluta de Dios. La respuesta de Moisés fue contundente y clara: no se puede rendir culto verdadero a Dios bajo condiciones limitadas ni en medio de la opresión. La adoración genuina requiere libertad plena, una entrega total del corazón sin ataduras ni compromisos que rebajen su significado. Esta enseñanza tiene un valor eterno y universal, porque revela que no se puede vivir una espiritualidad auténtica cuando se está encadenado a sistemas que controlan, oprimen o desvían del propósito divino. La verdadera libertad es un prerequisito indispensable para una relación profunda y sincera con Dios. La insistencia de Dios en la liberación total de su pueblo es un llamado a dejar atrás las viejas cadenas, los ambientes tóxicos y las estructuras que aprisionan el alma. Este mensaje trasciende el contexto histórico y se aplica a cada persona que busca una vida transformada. Dios no acepta soluciones temporales, ni medio compromisos. Él quiere un compromiso total, porque sólo así puede manifestarse su poder liberador y transformador en nuestras vidas. Cuando Dios finalmente retiró la plaga de las moscas, también mostró su control absoluto sobre la creación. La desaparición repentina y completa de los insectos fue un milagro que demostró que ninguna fuerza natural escapa a su voluntad. Esto nos invita a confiar en su poder incluso cuando las circunstancias parecen caóticas o desesperadas. Dios tiene la última palabra en la historia de nuestras vidas, y su mano puede traer calma y restauración en medio de las tormentas. Sin embargo, el corazón humano es voluble y engañoso. El faraón, después de ceder temporalmente, volvió a endurecerse y a rechazar la voluntad de Dios.
Este patrón de resistencia y retroceso es común en muchas personas. A veces, en medio de la presión, prometemos cambios o nuevas decisiones, pero cuando la dificultad pasa, regresamos a nuestras antiguas costumbres y ataduras. La verdadera transformación espiritual requiere perseverancia y entrega constante, no solo reacciones momentáneas al sufrimiento. Esta historia también nos recuerda que el enemigo siempre intentará ofrecer liberaciones incompletas o falsas. Puede seducirnos con propuestas que parecen buenas, pero que no nos llevan a la verdadera libertad ni a una relación sincera con Dios. Nos invita a aceptar compromisos que mantienen la esclavitud disfrazada de progreso. Pero Dios llama a salir por completo, a romper con todo aquello que impide que vivamos plenamente su propósito para nosotros. La invitación divina es radical porque la libertad verdadera nunca puede ser parcial. En el contexto actual, la plaga de las moscas simboliza esas moscas espirituales que infestan nuestra mente y corazón. Son esos pensamientos negativos, hábitos destructivos, influencias tóxicas y palabras hirientes que nos alejan de la paz y la plenitud que Dios ofrece. Intentamos espantarlas con nuestras propias fuerzas, luchamos contra ellas, pero muchas veces terminamos agotados y sin resultados duraderos. La historia nos enseña que la única salida verdadera es permitir que Dios haga su obra completa, que Él limpie y transforme nuestra vida a fondo. Aceptar esta transformación implica rendirse totalmente, dejar que Dios tome el control y confíe en su promesa de protección y restauración. No es un camino fácil, porque significa enfrentar el miedo, soltar seguridades falsas y caminar hacia lo desconocido con fe. Pero es el único camino hacia la libertad real, la paz duradera y la plenitud del propósito divino. Además, esta historia nos desafía a reflexionar sobre cómo respondemos a las presiones y crisis en nuestra vida. ¿Nos endurecemos como el faraón, resistiendo la obra de Dios? ¿O permitimos que esas dificultades nos lleven a una entrega sincera y total? Dios no quiere solo una obediencia superficial, ni compromisos parciales. Él quiere que su pueblo sea libre, genuinamente libre, para adorarlo con el corazón abierto y sin cadenas. Esta lección es vital en un mundo que constantemente ofrece soluciones rápidas, parches temporales y promesas vacías. La verdadera libertad, la verdadera adoración y la verdadera paz solo se encuentran en una relación profunda con Dios, una relación que implica entrega, confianza y obediencia completa. Como en la historia de Egipto, la presión puede ser un instrumento que Dios usa para abrir el corazón, para mostrar que solo Él es digno de nuestra adoración y que solo Él puede liberarnos de toda opresión. En este sentido, la plaga de las moscas también es una invitación a mirar más allá de lo inmediato, a ver en las crisis una oportunidad para crecer y para acercarnos más a Dios. Aunque las circunstancias externas sean duras y parezcan fuera de control, Dios está presente, actuando y protegiendo a quienes confían en Él. La protección de Gosén nos recuerda que hay un lugar de paz y seguridad que solo Él puede ofrecer. Finalmente, este relato nos insta a no conformarnos con soluciones a medias ni a aceptar la mediocridad espiritual. Dios nos llama a salir de Egipto, a romper con todo aquello que nos limita, a vivir en libertad plena y a adorarlo con todo nuestro ser. La invitación es radical porque la vida con Dios es radical. No es un camino cómodo ni fácil, pero es el único que lleva a la verdadera vida. Que la memoria de la cuarta plaga, con su mensaje de juicio, protección y llamado a la libertad total, inspire a cada persona a rendirse por completo a Dios, a confiar en su poder protector y a vivir bajo la sombra del Altísimo, lejos de las plagas que el mundo ofrece y que solo traen destrucción y tristeza. La historia de las moscas es un recordatorio eterno de que Dios es soberano, que su amor es fiel y que su poder es capaz de transformar lo imposible en libertad, luz y vida.